Bueno, lo que vamos a ver en este video son los teoremas del seno y del coseno. Primero que nada vamos a enunciar esos teoremas. El primero es el teorema del seno, que dice que en todo triángulo los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos a ellos. Es importante el concepto de ángulo opuesto, es decir, yo voy a escribir en el enunciado del teorema un lado, el AB por ejemplo, dividido el seno del ángulo opuesto al lado AB, que sería el ángulo C. Si pongo el lado AC, que sería este, debajo voy a poner dividido el seno del ángulo opuesto, que es el ángulo B, y si pongo el BC, el lado BC, voy a dividirlo por el seno del ángulo opuesto, que es el ángulo A. Ese en cuanto al enunciado del teorema del seno. El teorema del coseno dice que el cuadrado de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo que forman. Otra vez es importante el concepto de ángulo opuesto. Si yo acá voy a poner, es muy parecido esto al teorema de Pitágoras, nosotros vamos a utilizar un lado elevado al cuadrado igual los otros dos lados elevados al cuadrado y sumados, y después le vamos a restar dos veces, 2 por los dos lados que pusimos anteriormente, por el coseno del ángulo que forman esos lados, es decir, el ángulo opuesto al lado que yo tengo acá. Por ejemplo, si en la primera línea, esto se hace para cualquiera de los ángulos de los lados que tomemos como inicio, BC está al principio, entonces va a ser AB al cuadrado, AC al cuadrado, menos 2 por AC por AB, por el coseno del ángulo A. Siempre el último, el ángulo que está de este lado, es el ángulo opuesto al lado inicial que está del otro lado del igual. Esto podemos iniciarlo con cualquiera de los tres lados y tenemos que formar ese estilo de formato que nos explica el teorema del coseno. ¿Para qué se usa el teorema del coseno? Porque hasta ahora nosotros habíamos realizado la resolución de triángulos rectángulos y ahora vamos a utilizar estos dos teoremas para la resolución de triángulos oblicuángulos. Acá está la aclaración de cuando un triángulo es oblicuángulo, o sea, cuando ninguno de sus ángulos interiores es recto. Lo primero que hay que hacer en la resolución de triángulos oblicuángulos es determinar con cuál teorema de los dos voy a arrancar, y se me van a dar 4 situaciones. De acuerdo a los datos que me dé el problema, yo voy a determinar si voy a usar en principio el teorema del seno o el teorema del coseno. Para entenderlo de una forma más clara, en azul están marcados los datos que me da el problema. En este caso, por ejemplo, tengo dos lados y el ángulo que forman, por lo tanto voy a usar el teorema del coseno. Y si no, tengo también otro caso del teorema del coseno, es cuando me da los tres lados de dato. Después vamos a ver un ejemplo de cada resolución. Por el contrario, cuando yo tengo dos lados como dato, pero el ángulo que me da como dato el problema no es el ángulo que forman esos dos lados, entonces tengo que usar el teorema del seno. Es importante entender que cuando tengo dos lados y un ángulo, solo puedo usar el teorema del coseno cuando el ángulo es el que forman justamente esos dos lados. Si es otro el dato, entonces tengo que usar el teorema del seno. Y el otro caso donde tengo teorema del seno es cuando tengo un lado y dos ángulos. Ya vamos a ver ahora los ejemplos de resolución de cada uno de los casos. En primer caso puse un ejemplo con dos lados y un ángulo, pero el ángulo no es el ángulo que forman los dos lados que doy de dato. Como eso no ocurre, entonces no puedo usar el teorema del coseno, voy a usar el teorema del seno, ¿sí? Lo primero que hago es formar la proporción. Voy a escribir 18, que es el lado AB, sobre el seno de 81 grados, es igual a 15, que es el lado BC, sobre el seno de A, que es su ángulo opuesto. De ahí voy a despejar el seno de A
Recuerden que es muy importante entender que cuando la incógnita la tengo como divisor, primero tengo que pasar la incógnita al otro lado multiplicando, como en este caso, y después cambiar lo que tenía del lado izquierdo del igual al lado derecho utilizando el mismo criterio, o sea, cambiando las operaciones por sus contrarias. El seno de 81, que está como divisor, pasa multiplicando y 18 centímetros pasa dividiendo. Una vez que obtengo el seno del ángulo, después de hacer toda esta cuenta, con la calculadora científica, recuerden, más abajo tenemos un ejemplo de cómo con el valor del seno puedo con la calculadora científica obtener el valor del ángulo. Una vez que obtengo el ángulo, voy a tener, como ya voy a tener dos ángulos y un lado, el tercer ángulo lo voy a determinar aplicando la propiedad de suma de ángulos interiores, que esto ya lo han visto en otras ocasiones. De ahí obtengo el tercer ángulo y por último el último lado, que también lo puedo determinar con el teorema del seno, ¿sí? Con alguno de los ángulos que averigüé puedo determinar el teorema del seno lo mismo. Acá la única diferencia es que cuando lo que tengo que averiguar no está como divisor, directamente paso el seno para el otro lado multiplicando y ya averiguo el lado que me faltaba. Por último no, en segundo caso tengo que tengo los dos lados que tengo acá y el ángulo. En este caso sí conviene utilizar el teorema del coseno, y además no puedo utilizar el teorema del seno porque el teorema del seno, recuerden que es un lado y tengo que tener el ángulo opuesto, y en este caso no tengo ningún ángulo opuesto a los lados que me da como dato. Como es el ángulo que está comprendido, utilizo el teorema del coseno para averiguar el lado AC. En este caso cambio todos los valores por los datos que tengo, saco la raíz cuadrada a lo último, recordando que el lado siempre está elevado al cuadrado, entonces al final tengo que tomar raíz cuadrada y me da el valor del lado. Una vez que tengo el lado AC, en este caso, y ahora sí tengo un ángulo opuesto, puedo aplicar el teorema del seno como en el caso que vimos anteriormente. El seno del ángulo C, otra vez la aclaración que si está como divisor, primero lo tengo que pasar al otro lado del igual multiplicando y luego traslado los que estaban del lado izquierdo del igual al lado derecho con la misma lógica. Recuerden que siempre resolver un triángulo es averiguar el valor de todos los lados y todos los ángulos. Lo paso eso porque lo pueden ver tranquilamente. Después voy a subir también el archivo para que lo puedan ver, así que las resoluciones también van a estar colgadas. En el caso C tengo dos ángulos y un lado. Acá no tengo ni una cosa ni la otra, no tengo dos lados y un ángulo comprendido y no tengo un ángulo opuesto, pero como me dan los otros dos ángulos, puedo, mediante la suma de ángulos interiores, de la propiedad de la suma de ángulos interiores de un triángulo, averiguo el tercer ángulo. Con ese tercer ángulo, que va a ser el opuesto al lado de 24 centímetros, puedo plantear otra vez el teorema del seno para averiguar las cuestiones que tengan que ver con el lado que falta y por último el tercer lado, ¿no? Nosotros acá vamos a hacer el lado AC, despejamos todas lo que tengamos que despejar, en este caso el lado AC, seno de 37 pasa directamente allá. Nosotros siempre trabajamos con el segundo decimal, así que acá ustedes ven un 0,6 porque hay un 0 atrás, ¿no? 0,9 también hay un 0, si no hubiéramos puesto el segundo decimal. Y por último aplicamos el mismo razonamiento, dice, para la determinación del último lado, ahí lo tenemos también. En este caso lo mismo, como lo que tengo que averiguar no está como divisor, paso el seno de 78 multiplicando el otro lado y ya tengo resuelto el caso C. El caso D es el último, que es cuando tengo los tres lados de un triángulo y no tengo ningún ángulo. Acá voy a aplicar el teorema del coseno
Pero en este caso, en vez de para averiguar la medida de un ángulo, va a ser para averiguar el coseno de ese, la medida de un lado, perdón. Voy a utilizarlo para despejar el coseno del ángulo que tengo previsto. Como siempre, si tomo 9,75, el ángulo que voy a poner del otro lado es el ángulo B, que es el opuesto. Reemplazo todo, hago todas las cuentas, paso estos dos elementos que están sumando, los paso restando al otro lado, y muy importante acá, aunque tengan la idea de que como esto es negativo tiene que pasar sumando al otro lado, en realidad ser consciente que acá tenemos una multiplicación, por lo tanto esto con el signo que tiene va a pasar dividiendo. En ese caso obtengo un número que es el coseno del ángulo, no es el ángulo, y después con la calculadora científica opero para determinar un ángulo. Con un ángulo, el ángulo B en este caso, y un lado puedo aplicar, como estos son opuestos, puedo aplicar el teorema del seno en el segundo paso, y por último, acá tenemos con la propiedad de la suma de ángulos interiores de un triángulo, el último ángulo que me falta. Acá en el fondo dejo en el archivo también una aclaración de cómo usar la calculadora cuando quiero obtener el valor de una razón trigonométrica. Solamente pongo la razón trigonométrica que voy quiero averiguar, el seno, el coseno, la tangente, ingreso el valor del ángulo y el igual, y en el caso de que quiera hacer la operación opuesta, es decir, teniendo el valor de la razón trigonométrica averiguar el ángulo, lo que tengo que hacer es seguir esta secuencia de pasos, es decir, voy a tocar la tecla Shift, este es un caso de seno, después toco la tecla seno, siempre me va a aparecer esta leyenda en la calculadora, sin a la -1, esto quiere decir que vamos a averiguar el ángulo, escribo el valor decimal que corresponda al seno de ese ángulo, después la tecla igual, eso me va a dar un número con coma, y después por último toco la tecla de grado, minuto y segundo para que el resultado me aparezca con esos valores. Bueno, por ahora nada más. Voy a colgar este archivo y el archivo de trabajo práctico también para que puedan hacer.